Muchas gracias, señor presidente. Este es el último informe que presentaré como presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial al amparo de la resolución del Senado 42, y quiero comenzar por agradecer la consideración y generosidad del presidente del Senado, José Luis Dalmau, al permitirme diseñar una comisión especial que atendiera lo que me parecía un elemento indispensable en la discusión de los servicios que se prestan a nuestros niños y niñas con diversidad funcional. En el pleito que durante 40 años se ha estado litigando en el Tribunal de Primera Instancia, se ha diseñado un sistema de monitoría necesario, pero me parece que insuficiente, basado estrictamente en las consideraciones estadísticas, numéricas, al amparo de las estipulaciones entre las partes del pleito, el Comité Timón, que representa a la clase, y el gobierno de Puerto Rico. Me parecía que era importante tener un espacio en el que el incumplimiento por todos y todas conocidas del departamento tuviera un rostro y que hubiera un espacio en el que pudiera exponerse lo que sufren las familias, los niños y las niñas, un espacio en el que pudieran declarar las proveedoras de servicios, las maestras, las directoras de escuela, donde pudiéramos visitar espacios educativos necesitados de tanta y tanta atención, y puedo decir con mucha satisfacción que cumplimos ese cometido en gran medida gracias al extraordinario equipo que no solamente el personal de la comisión, sino todos y todas los que laboran en mi oficina, la enorme aportación que hicieron para poder cumplir con ello. No pasa un día prácticamente sin que yo no reciba algún tipo de reclamo o denuncia o petición desesperada de ayuda de familias con niños y niñas con diversidad funcional. Y es de las cosas más terribles el que no está en mi poder el transformar como yo quisiera lo que ocurre en las escuelas, lo que ocurre en las regiones educativas, lo que ocurre en los centros de prestación de servicio, porque no es parte de las facultades legislativas. Si existiera la voluntad en el Departamento de Educación y en el programa de educación especial, la realidad de nuestros niños y niñas con diversidad funcional sería una completamente distinta. La inmensa mayoría de los tormentos que sufren las familias con niños de educación especial pueden tener fin sin necesidad de reinventar la rueda o de aumentar la inversión financiera en el programa. Pero se necesita sensibilidad, se necesita capacidad, se necesita visión y se necesita una verdadera rendición de cuentas. En este último informe nos concentramos en las denuncias que se habían presentado anteriormente sobre la adquisición de pruebas psicológicas a un costo de más de $9 millones, imposibles de administrar. El departamento adquirió baterías de evaluaciones psicológicas, algunas de las cuales estaban en inglés y por lo tanto no son administrables a niños y niñas en Puerto Rico. Y en todas las escuelas se recibieron paquetes de pruebas para diferentes edades, independientemente del nivel de la escuela. En escuelas superiores, el departamento envió pruebas diseñadas para niños en edad preescolar, y en escuelas elementales se recibieron pruebas que solamente pueden ser administradas a adolescentes. Y lo que quiero reseñar de este informe no es únicamente el detalle de los hallazgos, sino por qué es que las cosas están como están en educación especial. Cuando confrontamos a la secretaria, a la doctora Noelia Cortés de la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, sobre el tema de las pruebas, y cuando luego a través de una petición de información le digo seguimiento al asunto, los hallazgos fueron los siguientes. El contrato que se suscribió con la compañía conocida como Betances Professional Services and Equipment para la compra de las pruebas psicológicas establecía expresamente que cada prueba tenía que contar con la confiabilidad y validez para la población puertorriqueña, con normativas para latinoparlantes.
y se especificaba en el contrato que el departamento tenía naturalmente la facultad de cancelar el contrato con efecto inmediato en caso de incumplimiento. A pesar de la admisión de las funcionarias del Departamento de Educación de que las baterías de pruebas incluían instrumentos absolutamente inservibles, el Departamento de Educación, teniendo el instrumento jurídico de cancelar el contrato a su disposición, no realizó jamás gestión alguna para recuperar ni la totalidad ni parte de los 9 millones de dólares invertidos en esas pruebas que no han servido para absolutamente nada. Llegaron incluso a defender la entrega de estas pruebas imposibles de administrar, señalando que se trataba, después de todo, de una oportunidad de aprendizaje para el departamento. Entre otras particularidades, mediante el seguimiento a los hallazgos durante las vistas públicas, le solicitamos entonces al departamento que nos indicara cómo pretendían corregir las fallas en las pruebas. Una de las cosas que el departamento había dicho con absoluta certeza es que en el caso de las pruebas en inglés iban a conseguir a alguien que por $5,000 les iba a traducir las pruebas que estaban en un idioma que no es el que hablan nuestros niños y niñas. Cuando le preguntamos al departamento si realmente se había realizado algún trámite en esa dirección, el departamento se limitó a aseverar que en algún momento consultarían con universidades locales y con expertos en psicometría. Cuando le preguntamos si el costo realmente van a ser $5,000, nos contestaron que eventualmente formalizarán un presupuesto detallado para estos servicios. La más absoluta insensibilidad y la más absoluta incapacidad de aceptar la negligencia que le ha costado millones y millones a los niños de educación especial. En el caso de las pruebas que sí pudieran administrarse, le preguntamos al departamento entonces cuál sería el calendario de trabajo. Después de invertir más de 9 millones de dólares, el departamento es totalmente incapaz de decir quiénes serían los psicólogos o las psicólogas encargados de administrar las pruebas, en qué itinerario se harían, en qué escuelas se estaría recibiendo a los niños. Y al día de hoy, las preguntas que hemos hecho de seguimiento siguen todavía sin contestar. Durante esas vistas también denunciamos, y es un hecho del que ya había hablado aquí en el hemiciclo, el que el departamento, mientras niega servicios a muchos niños y niñas, a ciertos contratistas privilegiados, les paga cantidades exorbitantes. En el caso de una escuela en Moca, $10,000 al mes por servicios educativos que se prestan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Confrontada la doctora Cortés Cordero sobre cómo se evalúa lo que realmente vale un servicio que da el departamento, la respuesta es que realmente no existe estudio de costo, que es una realidad que no existe estudio de costo que pueda definir lo que es el gasto, estoy citando, o la estandarización de lo que se requiere para proveer los servicios directos a los estudiantes. Confrontada nuevamente con qué esperaban hacer con el despilfarro de dinero, la única respuesta de la secretaria es: hace falta más fiscalización. En el caso del director de la Unidad de Monitoreo y Asistencia a Instituciones Privadas, el señor Timothy García, cuando le pregunté si esa escuela en particular valía $10,000 al mes con absolutamente tranquilidad, me dijo: a mi juicio no vale lo que cuesta. Visité la escuela y a mi juicio no es un lugar que cueste ese dinero por el servicio que ofrecen. Y a pesar de esa aceptación, los cheques siguen saliendo todos los meses. La Unidad de Monitoreo y Asistencia a Instituciones Privadas, a pesar de que es responsable del desembolso de $127 millones al año, no cuenta con ningún parámetro, ningún manual, ningún reglamento, ninguna carta circular, ninguna directiva para evaluar la adecuacidad de los servicios que se ofrecen. $127 millones por los que nadie puede rendir cuentas, de los que nadie puede dar fe. Y ese hallazgo en este último informe de los que serán presentados en esta sesión de la Comisión Especial para la Monitoría del Departamento de Educación, me parece que
que pinta de cuerpo entero, porque es que hay tantas cosas que están absolutamente mal, ni siquiera confrontados y confrontadas con la más burda negligencia, con la absoluta incapacidad, con la falta de sensibilidad, ni siquiera confrontados públicamente en una vista, las funcionarias del departamento son capaces de iniciar algo que se parezca a la corrección de los problemas señalados. Recientemente se celebró una actividad auspiciada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, trayendo un informe repitiendo las cosas que todos y todas sabemos aquí en Puerto Rico. Uno de los planteamientos que se hizo fue la posibilidad de revisar la estructura del pleito de Rosalía Vélez para asegurarnos de que, además de la cuantificación del incumplimiento y de la imposición de multas, $11,000 cada día por los incumplimientos reiterados, se pueda evaluar otras avenidas para garantizar que ese esfuerzo judicial no siga siendo un ejercicio que en el fondo no logra transformar la realidad de esas escuelas. Me parece que ese es un planteamiento que no debe ser descartado y me parece que parte de la misión de la Asamblea Legislativa el próximo cuatrenio debe ser el facilitar una conversación que permita que pasemos de la etapa de la denuncia y del reclamo y del pedido desesperado de ayuda para provocar una auténtica transformación en el programa de educación especial que se refleje en los servicios que hoy no están recibiendo los más de 90,000 niños con diversidad funcional en nuestras escuelas públicas.